Bueno, en esta ocasión les vamos a compartir un texto denominado Contexto Histórico-Cultural, que es para entender el momento histórico en que se produjo esta poesía prehispánica, incluida en el libro homónimo, editado por Editorial Trillas en México 2007. Vamos a leer esta parte del contexto histórico en el cual se incluye parte de la cultura teotihuacana, el legado azteca, el espacio político, en fin. Creo que es interesante sobre todo para los jóvenes que se interesan por la poesía prehispánica y ya sea por cuestiones escolares o por cuestiones personales, quieren conocer un poco más de las raíces del México actual. Dice así: contexto histórico-cultural. El inicio. Una gran parte del territorio mexicano estuvo poblado desde muchos siglos antes de la era cristiana, gracias al temprano cultivo de las principales especies propias de nuestro continente: maíz, frijol y calabaza. Fueron diversas las culturas que milenariamente habitaron algunas regiones, así como la complejidad que para entonces ya tenían ciertas sociedades prehispánicas, como por ejemplo la maya y la tolteca. Se conoce como prehispánico a todo aquello que tuvo lugar antes de la conquista española. Se sabe que hacia el año 1000 a.C., los olmecas ya habían construido grandes centros ceremoniales en las costas de Veracruz y Tabasco, y los mayas, por su parte, habían desarrollado ya para entonces sus dotes artísticas y científicas, mismas que alcanzarían su mayor plenitud entre los siglos IV y X de la era cristiana. Hubo también otras civilizaciones importantes en la parte de la altiplanicie central, como la teotihuacana, destruida hacia el año 700 por los toltecas que llegaron del norte y se establecieron en Tula. Y ya hacia el siglo XII fueron los propios nahuas los que se impusieron a los toltecas para extender su poderío a toda la altiplanicie. Por su parte, los aztecas se habían establecido desde 1325 en la zona de Teotihuacán, en el Valle de México, y fue este el pueblo que predominó hasta la llegada de los españoles. Los aztecas comenzaron una importante expansión demográfica, económica y militar, y Teotihuacán llegó a ser el centro de una importante confederación de pueblos que se extendieron prácticamente por todo el territorio central mexicano. Así pues, al inicio de la conquista, en 1519, sobresalían principalmente dos importantes culturas: la teotihuacana, que se había asentado en los pueblos del Valle del Anáhuac, y la maya, propia de la península de Yucatán, Guatemala, Belice y una parte de Honduras. La cultura teotihuacana. La palabra Teotihuacán significa lugar de los dioses, y la cultura de este pueblo fundó una enorme metrópoli, cuyas ruinas aún hoy en día se conservan. En el área cubierta por las ruinas teotihuacanas han sido descubiertos templos, palacios y enormes plazas, así como una avenida central llamada Camino de los Muertos, entre lo que debieron haber sido importantes centros ceremoniales y palacios de nobles y sacerdotes. En general, los muros de los templos teotihuacanos estaban adornados con frescos, algunos de los cuales hoy en día podemos observar, y muestran, por ejemplo, al dios Tlaloc, divinidad del agua, repartiendo sus dones entre los habitantes de su pueblo y cantando y jugando entre corrientes de agua. El legado azteca. El gobierno azteca era del tipo teocrático, es decir, que había un gobernante encargado de ejercer el poder divino por medio de leyes bien fundamentadas. Paralelamente a esta figura, los aztecas contaban con funcionarios y con escuelas a las que solían asistir los nobles. La visión del mundo que tenían los aztecas era un tanto fatalista, lo que quiere decir que creían en el papel que desempeña el destino tanto en los hombres como en los pueblos. Poco a poco, el sincretismo religioso azteca con las religiones de las culturas aledañas llenaron de dioses los templos aztecas. En la sociedad, cada persona tenía su deidad de acuerdo con su propio escalafón: un dios específico para los campesinos, otro para las clases dirigentes, otro para los heroicos guerreros, etc. Y paralelamente a ello estaban los sacerdotes, quienes intentaban sistematizar este sistema de las divinidades. Al paso del tiempo, hacia mediados del siglo XV, Nezahualcóyotl, el monarca, poeta, filósofo y sabio, proclamó entre su pueblo la existencia de una sola deidad suprema, es decir, de un dios superior que regía a los demás. Esta idea, avanzada sin duda, está presente en muchos de los poemas de Nezahualcóyotl, algunos de los cuales se incluyeron en esta antología. Su poesía ocupa un sitio especial entre los antiguos poetas prehispánicos.
Así pues, el patrimonio artístico y literario de México se remonta a la riqueza heredada de las antiguas civilizaciones indígenas, y la muestra más palpable de lo anterior es, sin duda, el legado poético de las antiguas civilizaciones prehispánicas. La literatura náhuatl nos brinda la oportunidad de acercarnos a la visión del mundo que tenían los aztecas, de estrecha relación con la naturaleza, y es el retrato de la visión de la vida de una manera tan espiritual y compleja. El espacio político. Casi un siglo y medio antes de que tuviera lugar la conquista española, la vida política del México antiguo estuvo marcada por numerosos acontecimientos. Fue hacia 1325 cuando los mexicas llegaron a establecerse en la zona que se conoce como México Tenochtitlan. Había dos señores más antiguos que ellos, que se peleaban por el absoluto de la región, el señorío de Azcapotzalco y el señorío de Culhuacán, este último más antiguo que el otro, y donde se habían refugiado algunos descendientes de la nobleza tolteca. No obstante, en la lucha dominó Azcapotzalco, y no solo eso, sino que también se impuso en los otros pueblos de los alrededores para sojuzgarlos. Cuando los mexicas llegaron, también tuvieron que someterse a los señores de Azcapotzalco. Pero esta situación duró cerca de un siglo. Paralelamente a lo anterior, en la región cercana al oriente de los lagos, en la región de Texcoco, se desarrollaba otra señoría que la gente de Azcapotzalco consideraba una seria amenaza. Tras varios años de estar alertas unos contra otros, finalmente se declararon la guerra y los de Azcapotzalco asesinaron en 1418 a Tlixóchitl, señor de Texcoco y padre de Nezahualcóyotl. Poco después fueron los mexicas quienes derrotaron al señorío de Azcapotzalco, con lo que se cumplía la predicción de su dios Huitzilopochtli, quien les había vaticinado el poderío absoluto de su pueblo. Fue así como los mexicas lograron imponerse por encima del resto de los pueblos, y fue en medio de esas batallas que también donde nacieron y vivieron algunos de los poetas que conforman el acervo cultural del México prehispánico. Bien, hasta aquí esta parte del contexto histórico-cultural de esta antología de poesía prehispánica editada por Editorial Trillas en México 2007. Ojalá que les sea útil y sea un aliciente para ahondar más en estas raíces del México antiguo. Hasta pronto y gracias por leer y por compartir nuestro contenido en El Ajolote Ilustrado. México 2023.